Bien, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar aquí en esta mesa. Y este va a ser el esquema de mi presentación. Haré un breve repaso de las definiciones de upstream. Comentaremos las evidencias que hay en los fármacos más estudiados en el upstream therapy, inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, estatinas, ácidos grasos poliinsaturados, nuevas alternativas de upstream y finalizaremos dando un pequeño comentario sobre la miocardiopatía auricular fibrótica, una nueva entidad que se está definiendo. Se puede definir upstream como ir a contracorriente o río arriba, y viene del mundo de la empresa con las medidas que se implementaban para mejorar la eficacia de las mismas, que tenían una gran resistencia al cambio. En cardiología lo podemos definir como los tratamientos no antiarrítmicos que modifican el sustrato auricular o que actúan sobre mecanismos específicos de fibrilación auricular con el objetivo de reducir la recurrencia o la ocurrencia de fibrilación auricular. Así que actúan sobre fibrosis, hipertrofia, tienen efectos directos e indirectos sobre canales iónicos y también actúan tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Como ven, preside el tratamiento en las guías europeas sobre fibrilación auricular. Sabemos que el remodelado cardíaco, el remodelado estructural, comienza mucho antes de la aparición de los síntomas y de la aparición de los fenómenos de fibrilación auricular. Por eso estas terapias tienen gran interés, porque al actuar sobre momentos precoces probablemente consigan mayor eficacia. Bien, este es un esquema de lo que podrían ser los mecanismos de fibrilación auricular. Sabemos que son multifactoriales los determinantes y mecanismos de fibrilación auricular y que pueden actuar muchos de ellos en un mismo individuo y tener diferente componente de participación. Podemos describir tres círculos: un círculo externo, que serían los determinantes de etiología, en el que se incluye la cardiopatía y la edad, determinantes genéticos y factores extrínsecos; un círculo intermedio, donde está el remodelado tanto estructural, que es la fibrosis auricular, como eléctrico, son las alteraciones en los canales iónicos, en las proteínas de membrana, como el remodelado autonómico. Y por último, un círculo interno, que son los mecanismos básicos, básicamente reentrada y actividad desencadenada. La fibrilación auricular en sí mismo también potencia el remodelado eléctrico al reducir la corriente de calcio y aumentar la corriente de potasio. También aumenta el remodelado estructural y la fibrosis, y también actúa sobre el remodelado autonómico. Este sería el esquema del mecanismo de actuación de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuyo principal mecanismo de acción es contrarrestar las acciones arrítmicas de la angiotensina 2. Actúan sobre la cardiopatía subyacente de forma muy importante, evitando la progresión de la enfermedad cardiovascular. Actúan de manera muy importante sobre el sustrato, previniendo la fibrosis y la hipertrofia, fundamentalmente inhibiendo las proteínquinasas mitogénicas, y también tienen acciones antiapoptóticas y antiinflamatorias. Por otro lado, también tienen una acción antisimpática, inhibiendo la liberación de norepinefrina, y también actúan sobre los canales, fundamentalmente canales de potasio de la aurícula, la corriente de potasio ultrarrápida y la corriente transitoria de salida. El modelo de insuficiencia cardíaca nos proporciona el mejor modelo para el estudio de fibrilación auricular, no solo por las alteraciones eléctricas y la dilatación auricular, sino porque además es un modelo estupendo para la producción de fibrosis auricular. En este modelo, los diferentes insultos que refieren los cardiomiocitos, el estiramiento auricular, produce la transmisión de señales profibróticas, que son fundamentalmente a través de dos mediadores, que son la angiotensina 2 y el factor de crecimiento transformante, el factor TG-beta1. Esto actúa sobre los fibroblastos produciendo colágeno en la matriz extracelular. Este factor, el TG-beta1, es clave en la fibrosis auricular. Se considera que el porcentaje de contribución de los cardiomiocitos al volumen auricular es de un 45%. Y, sin embargo, de hasta un 76% en el ventrículo. Es decir, existe un gran componente de matriz extracelular en la aurícula. Y se observa también que este factor es clave en esa vulnerabilidad que tiene la aurícula a la fibrosis. La fibrosis, por último, puede producirse de diferentes maneras. Una fibrosis reactiva entre haces musculares de cardiomiocitos, o una fibrosis reparativa reemplazando cardiomiocitos. Y la direccionalidad de este trastorno de conducción también va a ser muy importante desde el punto de vista de la génesis de las arritmias.
Entrando ya en materia respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en insuficiencia cardíaca con función sistólica ventricular izquierda deprimida, estos fármacos presentaron una reducción en la ocurrencia de fibrilación auricular en todos los estudios de hasta el 80% en el estudio SOLV. Sin embargo, fracasaron en la reducción de la ocurrencia de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y función conservada. Los estudios en prevención primaria en hipertensión arterial son mucho más modestos que en insuficiencia cardíaca. Así, el resultado mejor se ha obtenido en el estudio LIFE, que comparaba losartán frente a atenolol y mostró una reducción del 33% del riesgo de fibrilación auricular. El estudio LIFE incluía pacientes con hipertensión e hipertrofia, y sabemos que la hipertrofia se relaciona con niveles de angiotensina 2. 2 estudios positivos poblacionales también, y el resto de los estudios no tuvieron efecto positivo. En pacientes post-cirugía cardíaca, una tendencia a una reducción en la ocurrencia de fibrilación auricular, pero no fue estadísticamente significativa. Respecto a la acción de estos fármacos en prevención secundaria, generalmente poscardioversión eléctrica, vemos a la izquierda estudios controlados, randomizados, pequeños y también retrospectivos que mostraron beneficio de estos fármacos en la reducción de recurrencias, entre ellos el estudio de la doctora Moro y el doctor Hernández Madrid, que comparó irbesartán con irbesartán frente a placebo en pacientes con amiodarona. Sin embargo, en el estudio de la derecha, los estudios doble ciego, controlados y randomizados no mostraron resultados tan robustos. Así presentamos el estudio GCAF de prevención secundaria, que incluyó 1.440 pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente, pero la mayoría, el 89%, tenían una cardioversión, y lo randomizó a valsartán frente a placebo en un seguimiento durante 12 meses. Como vemos, el 74% de los pacientes estaba en tratamiento antiarrítmico y estaban bajo IECAS más de la mitad de los pacientes. No hubo diferencias al cabo de 12 meses entre la recurrencia de fibrilación auricular entre valsartán y placebo, ni en el estudio original, ni en el que se inició a partir de los 15 días para evitar el efecto de las recurrencias precoces post-cardioversión. En otro estudio, el ANTIPAF fue el único que ha valorado pacientes post-cardioversión que tenían FA paroxística sin tratamiento antiarrítmico, y tenía otra característica, es que medía la carga de fibrilación auricular y no solo presencia o no de fibrilación auricular. Como veis, no hay diferencia entre los pacientes randomizados a olmesartán frente a placebo. ¿Qué dicen los metaanálisis? Pues podemos concluir que en prevención primaria en insuficiencia cardíaca hay una reducción de riesgo de entre el 30 y el 48%. En hipertensión la reducción es más modesta y fundamentalmente a expensas de los datos del estudio LIFE, y en prevención secundaria también se han demostrado reducciones en base a estos estudios randomizados pequeños, pero hay que decir que en estos metaanálisis no están incluidos los datos del estudio GCAF. ¿Qué podemos decir de las estatinas y los ácidos grasos insaturados? Pues también ofrecen acciones antiarrítmicas importantes, como son las que se derivan de actuar sobre la enfermedad subyacente, la cardiopatía subyacente. Todas las acciones ante sustrato también tienen una acción inhibitoria sobre el sistema simpático y también tienen cierta acción sobre los canales. Sobre todo los ácidos grasos insaturados actúan sobre los canales de potasio ultrarrápidos, de calcio, de sodio, el intercambiador de sodio-calcio, y también sobre evitando el fenómeno del estiramiento auricular sobre los canales. En prevención primaria, las estatinas se han estudiado en diferentes contextos. En insuficiencia cardíaca los resultados han sido dispersos, 2 estudios que han mostrado cierto beneficio de las estatinas y otro más amplio, que es el GCAF, en el que no se observó reducción de fibrilación auricular en estos pacientes. En hipertensión arterial no se ha observado beneficio, y también en enfermedad coronaria los resultados han sido dispersos, con un estudio, el de Young, que ha demostrado casi una reducción del 63% en la incidencia de fibrilación auricular, y también en el estudio HERS, pero otro, como el estudio de veteranos, en el que no ha habido diferencias. En el síndrome coronario agudo vuelve a haber heterogeneidad, con algunos estudios muy positivos en la reducción de fibrilación auricular y otros, como el estudio Miracle, en el que no ha habido diferencias. El más importante quizá es el estudio ARMIDA, que incluyó 200 pacientes en el contexto de postcirugía cardíaca, que trataba a los pacientes con atorvastatina 7 días antes de la cirugía y hacía un seguimiento de fibrilación auricular intrahospitalaria. Demostró una reducción de casi el 60% de fibrilación auricular.
En prevención secundaria, las estatinas han mostrado cierto beneficio en algunos estudios retrospectivos y observacionales, pero hay que reconocer que en los grandes estudios prospectivos randomizados a doble ciego, este beneficio no se ha mantenido. Si estudiamos los metaanálisis, vemos que en prevención primaria, el estudio de Faucher, que incluyó 3 estudios randomizados, no demostró beneficio. El estudio de Liu, que incluyó estudios observacionales, sí tuvo beneficio, pero no en el metaanálisis de Liu con estudios randomizados. Y el estudio de Liakopoulos, con 7 estudios randomizados, también observó cierto beneficio. Quizá el beneficio de las estatinas está en prevención primaria, en la postcirugía cardíaca, y no hay evidencias definitivas en prevención secundaria. Hay 2 metaanálisis recientes que han valorado el tratamiento a largo plazo con estatinas en su valoración de disminuir la fibrilación auricular respecto al corto plazo. Pues fíjense en este metaanálisis, que incluye el tratamiento con estatinas a corto plazo, definido como menos de 6 meses, frente a tratamiento a largo plazo más de 6 meses. Se incluyeron 13 estudios que fueron 4.400 pacientes en el tratamiento a corto plazo con una reducción del riesgo de casi el 40%. Sin embargo, este beneficio a largo plazo, en 22 estudios que incluyeron 105.000 pacientes, no se demostró más que una reducción del 5% y, por tanto, no significativa. Por tanto, el beneficio de las estatinas parece que no se mantiene a largo plazo. Puede funcionar en modelos paroxísticos reversibles a corto plazo, pero no a largo plazo. También sobre la pregunta si dosis altas pueden ser más eficaces que dosis bajas, en este metaanálisis, que juntó 7 estudios y hasta 28.000 pacientes en estos estudios, observaron que no había diferencias en el tratamiento con dosis altas respecto a dosis bajas. Y ya para terminar, comentamos los ácidos grasos insaturados, que en los estudios poblacionales han tenido resultados muy dispares. En el Cardiovascular Health Study se ha demostrado un beneficio del tratamiento con dietas ricas en pescado respecto a las no ricas en pescado, pero estos datos del Cardiovascular Health Study no se han corroborado por otros estudios poblacionales que incluían pacientes con menor cardiopatía y más jóvenes. Un estudio, el estudio coreano, el Kuopio Study, fue el único que realizó determinaciones plasmáticas de ácidos grasos, tanto el ácido eicosa pentanoico como el docosa hexanoico. Y sí que observó que había beneficio en reducción de fibrilación auricular, sobre todo en aquellos pacientes con altas dosis de DHA. Respecto a la prevención primaria en cirugía cardíaca, pequeños estudios han demostrado una ligera reducción de la fibrilación auricular hospitalaria, pero los grandes estudios doble ciego randomizados no han corroborado esta evidencia. Respecto a la prevención secundaria de los ácidos grasos insaturados poscardioversión, los resultados son también dispares. Un estudio destaca por su beneficio, el estudio de Nodari, que muestra una reducción de la recurrencia de fibrilación auricular en pacientes con cardiopatía estructural, con disfunción sistólica y todos bajo tratamiento con amiodarona, pero esto no se ha corroborado en otros estudios. Hay que decir que es muy importante en el tratamiento con los ácidos grasos insaturados una dosis de carga de al menos un mes, ya que en el estudio de Nodari la incidencia de fibrilación auricular post-cardioversión fue la más baja y ha llegado a ser, en el estudio de COVID, hasta un 50% en las 2 primeras semanas. Respecto a otros tratamientos upstream no farmacológicos, quiero comentarles este trabajo en el que pacientes remitidos para ablación de fibrilación auricular, siendo una fibrilación auricular refractaria y portadores también de una hipertensión arterial refractaria definida como una tensión arterial sistólica mayor de 160 bajo 3 tratamientos antiarrítmicos, fueron randomizados a ablación de venas pulmonares versus ablación más denervación renal. Se observa una reducción muy importante de la tensión sistólica en casi 28 puntos y la diastólica en una media de 8 puntos en el grupo sometido a denervación renal. Y también en este grupo la tasa de recurrencia y fibrilación auricular fue mucho más baja que en el grupo que solo se realizó ablación de venas pulmonares. Es por esto que se ha diseñado este estudio, el HFIV, que lo que trata de mirar es si la denervación renal concomitante en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente que tienen hipertensión significativa pero no refractaria, solo se exige un fármaco antihipertensivo y se define hipertensión significativa como una tensión arterial sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 100, si estos enfermos randomizados a denervación renal o no
pueden tener un mejor resultado de la ablación de venas pulmonares. Y ya para terminar, sobre el sustrato, hay algunas preguntas que debemos decirnos. ¿La clasificación actual de fibrilación auricular es precisa respecto a la definición del sustrato? Pues puede ser que no lo sea. Fíjense en este trabajo de Mankoff y colaboradores que randomizaron pacientes sometidos o realizaron una resonancia cardíaca con realce tardío en pacientes que iban a ser sometidos a fibrilación auricular y clasificaron esta en 4 estadios según la clasificación de la UTA. Pues bien, fíjense que no hubo diferencias entre la fibrilación auricular aislada y la asociada a comorbilidades en cuanto al grado del remodelado estructural, aquí arriba a la derecha. Fíjense que aquí abajo a la izquierda vemos que los pacientes con mayor remodelado estructural son los que tenían peor resultado de ablación de venas pulmonares y que estas diferencias ocurrían en los dos grupos, tanto fibrilación auricular aislada como fibrilación auricular con comorbilidades. Y esta no valoración del sustrato ocurre también con el sustrato eléctrico, pues en este trabajo de T analizaron pacientes con fibrilación auricular que iban a ser sometidos a ablación de venas pulmonares con controles que iban a ser sometidos a ablación de vía accesoria y observaron que los pacientes con fibrilación auricular tenían un porcentaje de bajo voltaje basal mucho mayor que los pacientes controles y que este porcentaje de bajo voltaje no regresaba a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurría con el periodo refractario efectivo, que era más alto, con las señales complejas, con el tiempo de activación de aurícula derecha y con el tiempo de conducción del seno coronario. Y además de tener este remodelado eléctrico alterado basalmente, no mejoraba en muchos de ellos a lo largo del seguimiento. Y por último, comentar este último trabajo de pacientes con fibrilación auricular aislada que se someten a ablación de venas pulmonares, que ha permitido correlacionar el sustrato con la señal eléctrica y la cuantía del remodelado se correlacionó con el resultado de la ablación. Por último, ¿tiene alguna información, alguna relevancia clínica la fibrosis? Pues en este trabajo de Dacaret y tal vemos que los pacientes que iban a ser sometidos a ablación de venas pulmonares tenían más fibrosis cuando tenían un antecedente de ictus y tenían un chat-VAS más elevado que los pacientes que tenían menos fibrosis. De tal manera que la fibrosis ha sido un determinante predictor de recurrencia de ictus en esta serie de pacientes. Y ya para terminar, hay un nuevo modelo que se llama de miocardiopatía fibrótica auricular. Se debe a que el fenotipo de fibrilación auricular comprende genotipos muy diferentes en cuanto al sustrato. La fibrilación auricular puede ser el protagonista de la enfermedad, puede ser una consecuencia de la cardiopatía estructural, ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, o puede ser una manifestación específica de esta entidad que se caracteriza por la presencia de electrogramas bajos fragmentados en la aurícula que no son debidos a la edad ni a la cardiopatía subyacente. Se cree que tiene una base genética, cursa con arritmias, fibrilación auricular, taquicardia auricular, flutter, disfunción del nodo sinusal, y hay una consecuencia relevante que es que pueden tener una función mecánica alterada a pesar de chats relativamente bajos. Para finalizar, las recomendaciones que dan las guías europeas sobre la upstream therapy es el empleo de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica ventricular izquierda y en pacientes con hipertensión arterial e hipertrofia ventricular, y la utilización de estatinas en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca con una clase 2A y nivel de evidencia A o B. Muchas gracias.